Y tuvimos un 2 de abril nuevamente, 44 años del desembarco argentino ahí en las Islas Malvinas, y lo teníamos que recordar, y para eso viene la Colo Rameta, obviamente nuestra profe de historia. ¿Qué más querés? ¿Cómo andás, Colo? Bien, bien, la verdad que es medio como un honor hablar de este tipo de cosas. Hace muchos años el Instituto Histórico al cual pertenezco hizo un libro, que es este que está acá. A ver. Que se llama Malvinas, los excombatientes. No sé para dónde mostrarlo. Se puede descargar ese libro, y se puede ¿verdad? descargar. Está en PDF. Sí, tiene la particularidad de... En la web del Instituto de Archivo Histórico de Morón. Sí, Morón Historia, historia.wordpress.com.ar y lo pueden descargar. Así que para hacer este libro, en realidad fue como muchos años, fuimos... primero grabando a los excombatientes del Centro de Veteranos de Morón y digamos en escuelas, dando vueltas, y después hicimos una serie de entrevistas en el Centro de Veteranos para armar este libro. Bueno, son un montón, ¿no? Pero de todos, hablando con un compañero, que es el que los vuelve a entrevistar, porque el libro es muy original, no hay libros sobre... centros de excombatientes en el país, este sería el primero. Nos citan desde la Biblioteca Nacional y entonces él va a hacer, Lucas Georgiev, unas entrevistas que ya habíamos hecho. Y de todos, las chicas este año me pidieron hablar más como de personas o de protagonistas. Me quedé con Speer, se llama Gabriel Speer, está entre nosotros, es un señor que tiene 2 hijos, está casado hace 30 años y que le tocó ir a Malvinas. Y él tiene todo, es de La Tablada, él tiene, entre los testimonios y su historia real, tiene como todo le pasó. Y otra cosa que nosotros cuando hacemos entrevistas, que se llama hacer historia oral, vos lo escuchás a la persona y este hombre se emociona cada 2 por 3. Yo me terminé largando a llorar. Sí, obvio. Cosa que no se debe, ¿no? Así que lo recordaba muy bien. Bueno, él es clase 62. Para aquellos que no sepan, clase 62 ya habían hecho la colimba. Clase 63 es los que van prácticamente sin tener idea de nada. Él estaba trabajando, tenía 19 años, trabajaba como técnico electromecánico. Y entonces llega la convocatoria. El libro va trabajando todas las instancias. Incluso se les pregunta por la colimba. Hoy tiene 64 años él. Sí. Dice, yo estaba de baja, y lo que vamos a hacer es rescatar los testimonios, ¿no? Yo estaba de baja y convocan por radio y televisión a la clase 62. Ese sábado me despierta mi viejo y me dice, gordo, están convocando por radio y televisión, toparon las Malvinas y hay que presentarse sí o sí. ¿Qué vas a hacer? Yo tuve compañeros que se escondieron, que se fueron a casas de tías y primas a esperar el telegrama y otros que fueron. Digo, mira viejo, yo juré defenderla. Tengo todos mis compañeros y si juré defenderla yo voy. Así que me fui a saludar a mis tíos, a mis primos, a mis viejos y me presenté. Se emociona. El sábado a las 2 de la tarde. Mi mamá me decía, ¿te parece? No, que no vas a volver. Y yo le dije, voy a volver. Voy y vengo. Porque aparte, que iban a venir los ingleses. Eso es una cosa que se pensaba en la época, ¿no? Que iban a venir los ingleses de allá lejos, que era lo que se planteaba en ese momento. Con un barquito se van a venir de allá, nosotros los matamos que somos los mejores. El día anterior fue cuando el gobierno había sacado a toda la gente de Plaza de Mayo, que fue la manifestación de la CGT, que fue una de las grandes manifestaciones en contra, y ahí lo que vuelve es el planteo de ir a Malvinas. El día anterior había estado toda la gente en la plaza de la CGT, y ese día estaban todos con el pañuelito que querían ir todos. Entonces esa euforia de la población, además yo dije, tengo que ir. A mí siempre me hace reflexionar este tema, cuidado con el nacionalismo. Lo convocan, le toca al regimiento de La Tablada, él estaba dado de alta como dragoneante, que es un soldado raso pero con posibilidades de cabo. Y entonces, bueno, lo trasladan a Malvinas, llega, se tira, tiene que recorrer 10 kilómetros a pie hasta Puerto Argentino. Y el 1 de mayo empieza el bombardeo. Dice, el 1 de mayo fue la primera vez en mi vida que recibí un rosario, porque es cuando quieren entrar por donde estábamos nosotros. Y empezaron a bombardear la zona y saltábamos. Vos estabas en el piso y como la pepa te caía cerca la bomba. Sí. Caías en el piso y rebotabas. Y vos
no tenías que tirarle, porque tenías un FAL que tiraba 150 metros. Los tipos estaban tirando de millas. Y así fue que la primera vez en mi vida que con mi compañero llorando y saltando por la bomba, ¿no es cierto? Saltan en el sentido, no están saltando, Sí, sino sí. que los hace saltar en la bomba. Querer salir corriendo. Empezamos a rezar un rosario para que no nos pegue la pepa ahí. Al otro día pegó cerca, pero no pegó ahí. Pero bueno, eso es para el 1 de mayo. Para mediados de mayo, que ya está empezando a hacer frío, ellos están en el frente de combate. A él le toca el frente de combate por la formación que tenía. Y ahí es cuando empieza definitivamente la guerra, pero es también cuando se pone el más frío. Tienen que hacer los pozos de zorro y empieza a no llegar la comida al frente. Así que empieza el suplicio, todavía sin entrar en combate cuerpo a cuerpo, de no solamente soportar los bombardeos que normalmente eran de noche, sino bancarse estar ahí. Entonces cuenta Speer: empezamos a hacer pozos de zorro. Buscabas un compañero de tu misma altura y hacías un pozo que tendría unos 50 centímetros, que tu cuerpo entre acostado. Y era tu cama donde vos dormías. El primer tiempo, el pozo de zorro todo bien, pero la semana empezó a brotar agua. Una noche lo toco a mi compañero y le digo: che, ¿te hiciste encima? No, fuiste vos, boludo, le dice el compañero. Y a la mañana estaba lleno de agua. Perdimos todo. Todo lo que teníamos estaba todo mojado. Así que todo arriba. No éramos los únicos. Todos los que estábamos en primera línea era lo mismo. El tipo de... Todos lo sabemos ya a esta altura. Malvinas tiene un tipo de piso donde brota el agua. Tiene como una capa medio como de carbón, o que se usa para carbón. Y es terrible porque de ahí viene el pie de trinchera, ¿no es cierto? El derivado de pie de trinchera, que es el pie congelado. Y ahí estaban metidos en los pozos de zorro, tapados con un plástico que se les volaba de noche y bancando toda la noche que subiera el agua. No, imagínate, sí. Y como no llega la comida al frente, los muchachos empiezan a cazar lo que venga. Gallina, gallineros, oveja. ¿De qué? De las chacras de los malvinenses, o de los ingleses malvinenses que están por ahí. A esta situación, que ya bastante era dramática, se debe sumar el maltrato constante con torturas incluidas que los soldados soportaron por parte de oficiales y suboficiales durante todo el conflicto. Cuenta Speer: fui estaqueado por matar ovejas, por carnear, porque no podías matar bichos para comer. Pero como no llegaba la comida, pasamos lo que pasamos todos: hambre y frío. Él adelgazó 23 kilos en menos de 2 meses. Claro, nada, no comían nada. Se peleaban por un pedazo de pan duro, y encima después venía el ataque interno de estos militares, sí de carrera, porque ellos no eran de carrera, ¿no? No, este pibe tenía 20 años. Sí. Él, por un sargento, era el que se encargaba de los estaqueos. Una cosa inhumana, porque el estaqueo en plena Malvinas, con la nieve, con el piso semicongelado, a la intemperie, 4 horas, ya es una personas además que habían perdido mucho peso, ¿sí? Él, por un sargento, era el que se encargaba de los estaqueos, de las picanas. Muchos hablan de picanas. Para que se entienda, no era que habían llevado las picanas desde acá, o sea, desde los centros clandestinos. Allá había la telefonía, era por cuerda. Era como un termostato o algo así, que generaba X cantidad de voltios, y con eso te picaneaban. Ustedes saben que durante muchos años no hubo juicios por este tipo de torturas en el campo, ¿no? En la guerra. Hay algunos planteamientos de que estos serían como crímenes de guerra, ¿sí? No están incluidos en la dureza de la guerra. Y entonces él entra en combate a mediados de junio, 11, 12 de junio, ya está terminando la guerra, siguen los bombardeos desde la costa, pero entra el combate cuerpo a cuerpo, que era el definitorio por parte de los ingleses y por parte de estos muchachos. Y ahí tenemos 2 videos. Podemos poner el primero y ya que estamos lo conocemos a Speer. Dale, a ver. Ahí estamos viendo en el canal de YouTube. No se escucha, estos videos, Colo, ¿de dónde se pueden ver? Capitán Zunino Ahí está. Ahí se escucha. falleció el año pasado.
nos formó y dijo, la compañía avance. Y el tipo se escondió, no vino a combatir con nosotros. Yo estaba a cargo del subteniente Aristegui y entramos en combate. Subteniente Aristegui, es decir, ¿qué pasaba? Salimos en línea combatiendo. Imagínate una imagen todo negro porque no hay luces, no había nada. Solo se tiraban bengalas. Al tirar bengalas se veían las luces, vos más o menos sabías cómo moverte, pero no podías salir corriendo cuando había bengalas porque te tiraban. Entonces, había que ir arrastrándose y cuando se apagaban las bengalas, corrías. Nosotros no veíamos nada esa noche porque... Ese es otro muchacho excombatiente moronense, se llama Zarza, que también dio esta entrevista especial para la Biblioteca Nacional. Bueno, comienza el combate. Colo, pará, antes de seguir, ¿dónde se pueden ver estos videos? Ahí te lo tengo que buscar. ¿En la porque es un Biblioteca video- Nacional decís o no? Sí, sí, En es el parte de la YouTube Biblioteca ahí va, lo podemos Nacional. buscar. No, porque así Sí, lo pueden vienen ver otros, enteros. no estamos nada más los de Morón, sino que Claro. hay un montón más. Ujú. Comienza el combate y ellos tienen que ir al frente. Hay un bombardeo y él con un grupo de 5 más, se arman 3 grupos de 5, deciden no dejar a los heridos y a los muertos detrás. Forman ese grupo, suben de nuevo a la colina en contra de lo que el mayor le decía. El mayor ya se había ocultado, no El va mayor al les combate. dijo, vayan ahí en primera Vayan, fila y vayan, se ustedes quedan. vayan que yo Se me quedó, Y él se tranqui, quedó. Él claro, se quedó, así, ellos así van de al valiente. frente, Ujú. acompañan a los que están rescatando los cuerpos y los heridos, que los amontonan y resisten. A ver qué dice el siguiente. que no se veía absolutamente nada y por suerte estaba muy cerca de nosotros el buque Hospital Irizar, que hoy es un rompehielo hoy en día, que encendió las luces. Gracias a eso nosotros pudimos ver por lo menos la silueta de las tres lanchas de desembarco que se estaban aproximando. En realidad, cuando nos dimos cuenta y se empezó a abrir el fuego, que le tiramos absolutamente con todos, yo tenía una pistola y un FAL y le tiré hasta que se me terminaron las municiones, tanto de la pistola como el del FAL. Nosotros, que éramos de defensa aérea, le tiramos con los cañones antiaéreos, le tirábamos a la lancha de desembarco. Le tirábamos absolutamente con todo lo que teníamos. Y bueno, solamente recuerdo que mi compañero pensamos de que se había muerto, pero por suerte se había desmayado. Cruzamos el arroyo y Bueno, ahí cuenta que ellos cruzan el arroyo, que pasa esto que yo contaba recién, avanzan, retroceden, deciden ir a buscar a gente que habían caído un bombardeo y estaban al pleno grito. Y es justamente cuando se termina la guerra. Van retrocediendo y se llega al último día de guerra, los reciben, los acomodan, tienen que entregar las armas, y cuando él ve bajar la bandera argentina y a los malvinenses festejando, se larga a llorar. Pero la historia de los combatientes lamentablemente no termina ahí. Viene la vuelta, Speer y mucho de la mayoría vuelve en el barco Canberra, donde son muy bien tratados por los ingleses, hay que tenerlo en cuenta esto, por lo menos mejor que los propios militares argentinos. Pasan por Malvinas en camiones todos tapados, eso fue el famoso día en que en Malvinas se terminó el pan. Puerto Madryn. En Puerto Madryn la gente los recibe a brazo abierto, les da de comer. Speer llega primero a la base de Palomar y después a Campo de Mayo con 57 kilos, lo hacen formar y se empieza a desmayar. Ahí los muchachos pasan por una cosa que se llama el engorde. Les empiezan a meter comida, porque lo que les faltaba era comida, para devolverlos un poco más gordos a la casa. Y él, como tenía contacto con los sargentos, como era dragoneante, uno de los sargentos le dice: bueno, mira, si hoy querés, volvés a tu casa. Si tu viejo nos presta un auto, volvés a tu casa por hoy y después, a la mañana siguiente, tenía que volver, como un beneficio. Lo llaman al padre, era 20 de junio, era el día del padre. El padre le habían dicho que él había muerto. Tenía un kiosco cerca de Campo de Mayo.
un almacén. Entonces lo primero que hace él es decirle feliz día papá y se largan a llorar terriblemente. Así que él tiene una enorme bienvenida, raro, ¿sí? Ahí en la tablada se junta todos los vecinos, todos los familiares, y él durante esos días, desde el 20, escribe como una carta contando todo lo que había vivido, y esa noche cuando llega, además de abrazarlo y de que todos lo tocan porque está muy flaco, dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y les entrega el relato. Y esa misma noche se queda a dormir en lo de la familia y tiene los primeros traumas de guerra, ¿no? Que es pensar que está en el medio del frente de batalla y rompe una puerta con una... Claro, todas las pesadillas que... todas las pesadillas que hasta hoy, empiezan. tal vez. Bueno, él también relata, después de esto, la firma de obligación un silencio para no decir nada de lo que había sucedido realmente en el campo de batalla, lo dejan y él por muchos años no cuenta que él estuvo en Malvinas, porque ahí empieza el proceso de desmalvinización, ¿no es cierto? En parte porque la causa Malvinas tenía que ver con los militares, en parte porque se había perdido la guerra. En parte les habían dicho que no cuenten... Y en parte porque les habían todo lo pedido, que les exigían vivieron. que no Claro. cuenten. La cuestión es que estos chicos quedaron como los locos de la guerra, sobre todo durante los 80 y los 90. La conclusión que me hubiera gustado, pero bueno, a veces no se puede todo, es que justamente, ¿qué es esto de malvinizar que se dice ahora? Es ir en contra de la malvinización, y lo que más reconocen en los testimonios, que son dramáticos y que todo el mundo llora porque tienen traumas, tuvieron que ser atendidos psicológicamente, son gente que hubo muchos suicidios, hay consumo, hay violencia, familias quebradas, digo, Sí. traumas, ¿sí? Ujú. Una de las mejores cosas que hemos podido lograr es el reconocimiento y brindarles el reconocimiento que se merecen, que no lo tuvieron por casi, y yo les diría que 15, 20 años. Claro. Por lo menos. Así que bueno, esto Bueno, es un Colo. lindo video si lo quieren ver, si están en YouTube de la Biblioteca Nacional, y es un laburo de acá moronense. Otra cosa, Sí. cosa rara de Morón. Los únicos 2 centros de excombatientes que no tienen militares de carrera es el de La Plata, que tiene un archivo de la memoria importante, lo comparten con el archivo de la memoria de la dictadura, y el nuestro. Nada más, en el resto están mezclados, y cuando están mezclados Pasan hay cosas. problemas con los mates. Sí, claro. Esquivan los mates, no se quieren entre todos. Sí. Tal cual. Bueno, gracias, Polo. sí. Bueno, Porque era homenaje. importante, habíamos arrancado nosotros el 9, pero la verdad que el 2 de abril... Fue este, jueves, 2 de fue jueves. abril. No habíamos vinimos arrancado. ese día, pero acá estamos homenajeando a ellos. Sí, algo Y cortito también para tener en cuenta es este sábado se va a realizar la inauguración del espacio para la memoria Quinta La Pastoril en el 50 aniversario de la masacre de 11 personas, incluidos 4 niños. La jornada arranca temprano, a las 8 de la mañana con una marcha, y el acto principal es a las 9 en la entrada de La Pastoril en Avenida Monsegur 1862 en La Reja, Moreno. Gracias, Colo, por esta Gracias, columna y chicas. bienvenida a este tercer año. Ay, sí. Tercera temporada con la Colo Rameta. Pasó Aquí, la obvio. Colo Ramuelta con su columna de historia. Bomba Etérea. Hasta las 21 horas. Por En Tránsito. En Tránsito.